Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a leer ahora del verso 1 al 7 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Capítulo 4, versos 1 al 7 del Evangelio de Juan. Dice la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Señor, bendice tu palabra, y permite que hoy tu palabra toque nuestros corazones, toque nuestras vidas. Danos esa fuente de agua viva, que eres tú, Señor. Danos y permítenos, Señor, entender que de ti brota esa agua viva. En el nombre de Jesús. Amén. El título que el Señor tiene hoy, el mensaje que nos tiene hoy es, cita en el pozo, cuando el Rey viene a buscarte. Porque siempre hablamos de que buscamos a Dios, siempre hablamos de que buscamos a Jesús, y no entendemos que es Jesús el que nos busca a nosotros. Y es Jesús el que nos halla a nosotros. Este pozo de Sicar, de Jordania, es el pozo, hoy se encuentra al sureste de una ciudad, 3 kilómetros más o menos al sureste de una ciudad que se llama Nablus actualmente. Era la antigua Siquén. Siquén era una ciudad importante en esa época. En Siquén ocurrió el episodio aquel del episodio del abuso de la hija de Jacob, de Dina. De Siquén se llamaba el príncipe de la ciudad. Después, en ese sitio Jacob compra una heredad. Y en ese sitio, un poco más al norte, está la tumba de José el hijo de él. Precisamente en Sicar, en esa ciudad. El texto bíblico nos menciona que el pozo estaba ubicado cerca de una ciudad llamada Sicar. Ya no existe una ciudad como tal llamada Sicar, pero existe una aldea en esa zona que se llama Tel Balata y que supuestamente, o pareciera ser, la antigua Sicar. Se asocia tradicionalmente con la antigua Sicar. Génesis no nos habla de que Jacob haya perforado ese pozo, pero la tradición y este evangelio nos dice que ese pozo lo perforó Jacob, lo abrió Jacob, lo vincula directamente al patriarca. Y el pozo en sí, que todavía existe, es una hazaña de ingeniería. Si ustedes ven, más o menos esa es la representación del pozo. Aproximadamente tenía 41 metros de profundidad, ¿okay? Excavado en roca caliza, sólida, ¿okay? El acuífero es fuente de agua viva, tiene abajo más o menos un diámetro de 2.3 metros, 2 metros 30. Arriba evidentemente se estrecha, que es la boca del pozo, lo que nosotros conocemos como donde se recoge el agua. Y esa ciudad Sicar tiene una particularidad, está en medio de dos montes, que es el monte Ebal y el monte Gerizim. Los que estamos en el plan de lectura acabamos de leer sobre esos dos montes 3 veces, en Números, en Deuteronomio y en Josué. ¿Ok? En ese camino en medio del monte fue el camino que recorrió el pueblo el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. En un monte se colocaron 6 tribus al momento del paso, y en otro monte se colocaron otras 6 tribus. Y en un monte se profirieron maldiciones para los que no cumplieran la ley, y en el otro las bendiciones para los que cumplieran la ley. En el monte Gerizim se proclamaron las bendiciones. ¿Por qué ese monte es importante? Porque todavía la comunidad, lo que queda de la comunidad samaritana, de la religión samaritana, que todavía existe hoy, y que quedan como, no llegan a 1000 miembros, más o menos. Su templo, su lugar de culto está sobre ese monte, sobre el monte Gerizim. ¿Ok? Y es importante para esa conversación que empieza a mantener esta mujer samaritana con Jesús.
Hoy día ese pozo está dentro de la cripta de una iglesia ortodoxa. Una iglesia dedicada a Santa Fotina. Y usted mira, ¿y qué tiene que ver Santa Fotina en ese negocio? Según la tradición, ese era el nombre de la mujer samaritana que habló con Jesús en ese pozo. Fotina. ¿Ok? Con ese nombre, por eso que no la nombran, por eso que no le dicen el nombre en la Biblia. Pero la tradición, no sabemos, no hay una fuente bíblica que diga el nombre de ella. Pero la tradición sostiene que el nombre de esa mujer era Fotina. Y en esa iglesia, dentro de un monasterio ortodoxo, está la iglesia de Santa Fotina, y en la cripta de la iglesia, por eso ustedes ven que esa recreación está así, con una luz que viene desde arriba, es que está en una cripta, ¿ok? Y ahí está el pozo. Y lo interesante es que 3000 años después, ese pozo sigue fluyendo agua. Cuando usted visita esa iglesia y puede recoger agua y tomar agua de ese pozo, todavía hoy, en el año 2026, más de 3000 años después, todavía ese pozo sigue activo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué el pozo? ¿Por qué Jesús va? Y algo que nos llama la atención es que dice el verso 4, en lo que acabamos de leer, que le era necesario pasar por Samaria. ¿Se acuerdan? Acabamos de leerlo en el verso 4. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Bueno, pero le tengo una noticia. Geográficamente no es correcto. Geográficamente no le era necesario pasar por Samaria. De hecho, los judíos evitaban pasar por Samaria porque no es que se tenían mucho cariño judíos y samaritanos. Entonces, ¿por qué Juan dice que le era necesario pasar por Samaria? Porque Juan no está hablando de una ruta ni de un aspecto geográfico. Juan está hablando de la necesidad de cumplir la misión que vino, y Jesús le era necesario pasar por Samaria. Es decir, a Jesús le era necesario sentarse en ese pozo y hablar con esa mujer. No fue la mujer quien fue al pozo buscando a Dios, la mujer fue al pozo buscando agua. Fue un accidente que estuviera ahí Jesús. Accidente entre comillas. Fue el Dios encarnado, fue Jesús el que la buscó, el que la fue a buscar a ella. Fue Jesús el que fue a ese pozo a encontrarse con esa mujer, y de paso a una hora muy inconveniente. La hora sexta, recordemos que los judíos cuentan las horas a partir de las 6 de la mañana. ¿Ok? Así que la hora sexta es el mediodía. Y en esa zona no es precisamente de fresquito el mediodía. Nadie va a sacar agua en un pozo al mediodía en esa zona, porque es un trabajo que efectivamente es agotador con ese sol. Así que si esa mujer iba a sacar agua a esa hora, era porque estaba segura que no había más nadie en el pozo. No era una mujer socialmente aceptada o socialmente bien vista. Iba cuando no había nadie. Pero ese día sí había alguien. Estaba Dios esperándola en el pozo. Y Jesús, y quiero que tomemos este punto, Jesús va a buscarla. De hecho, recordemos el título del mensaje que el Señor nos tiene hoy: cita en el pozo, cuando el Rey viene a buscarte. Y hoy vamos a ver 4 puntos de Jesús en nuestras vidas, en la vida de esa mujer samaritana y en la vida de todos, donde Él viene a buscarnos. Y está en nosotros si lo aceptamos, y no me refiero solo a la salvación. Jesús viene a buscarnos cada día. Jesús ignora para ese momento, entablando una conversación, cuando esa mujer viene, quiero que pensemos más o menos en la podemos pensar en la película de Chosen, porque de hecho lo refleja muy bien esa escena. ¿Ok? Pero pensemos, Jesús se siente en el pozo, llega la mujer, no hay más nadie, la mujer y Jesús. Y Jesús le dice a la mujer, es Jesús el que entabla la conversación, la mujer probablemente ni lo saluda, porque ella era samaritana y él era judío, y era fácil reconocer que él era judío, porque en su ropa, en su capa, en su túnica, al borde de su túnica llevaba filactelias, llevaba unos cordones. Eso lo usaban los judíos, los samaritanos no. Así que era fácil reconocer que era judío. La mujer probablemente ni lo saluda, y Jesús le dice, dame de beber. Yo me imagino la cara de la mujer. ¿Y qué le pasó? Dame de beber. Rompe 3
barreras brutales y fatales en esa época. Primero, un rabino no hablaba con una mujer. Y Jesús era un maestro. Un maestro no hablaba con una mujer. Los maestros hablaban con los hombres y le enseñaban a hombres. Esa era la regla social de la época. Por lo menos en público no lo hacían. Segundo, una barrera todavía peor, racial y religiosa. Judíos y samaritanos ni siquiera se trataban. Los judíos veían a los samaritanos como una especie de judíos de segunda. O una especie de ciudadanos de segunda que quisieran ser como los judíos, pero no lo son. Y los judíos veían a los samaritanos como una raza prepotente. O sea, no se tenían nada de cariño. Los samaritanos a los judíos no tenían nada, no se tenían nada, pero nada de estima. Es más, es probable. Por eso es que los judíos no pasaban por Samaria, porque era probable que fueran atacados si pasaban por ahí. Físicamente. El punto llegaba a ese nivel, el punto de discordia. Pero había algo todavía peor, una tercera barrera que era tal vez más fuerte. Era una barrera moral. Esa mujer venía al mediodía a sacar agua porque moralmente no era bien vista ni siquiera por los samaritanos, mucho menos por los judíos. Y Jesús, voy a hablar en criollo actual, le importó un bledo las tres barreras. Se dirigió a ella. No fue ella la que se dirigió a él, fue él el que se dirigió a ella y le dijo, dame de beber. La trató como un igual, cosa que un judío no hacía jamás con un samaritano. Pero la trató como un igual, cosa que un rabino jamás hacía con una mujer en público. La trató como un igual, con una mujer que moralmente era tal vez no, seguramente repudiada por su propia raza. Y después veremos por qué. Pasó por encima de las tres barreras. El rey vino a buscarla. Vino a hablar con ella. La iniciativa de la gracia nunca parte de nosotros. Y debemos estar presentes en eso. Cuando tendremos que compartir el evangelio con alguien, debemos siempre tener presente que nosotros no llegamos porque buscamos a Dios. Dios fue el que nos buscó a nosotros y nos halló. La gracia no consiste en buscar a los listos, a los que están ya preparados. La gracia consiste en buscar a los perdidos. Jesús repitió varias veces, yo no vine a buscar, los sanos no necesitan médicos, son los enfermos los que necesitan médicos. ¿Y saben qué? Usted y yo, como raza caída humana, somos enfermos, sanados por la gracia de Dios si creemos en Él. Pero porque su gracia nos vino a buscar. Jesús no espera que ella se santifique para hablarle. Jesús no espera que ella arregle su vida para hablarle. Él viene a hablarle en ese momento para él arreglar su vida. Él invade el espacio de dolor tal vez que tenía esa mujer, el espacio de rutina, el espacio de hastío, el espacio de discriminación. Lo invade y el rey toma posesión de ese espacio para restaurar. Lo que estaba haciendo Jesús en ese momento es guerra. Estaba actuando como un rey que conquista. Lo que pasa es que conquista diferente a nuestra idea de conquista, de batalla y de guerra. Él entró en un espacio que el enemigo dominaba, que el enemigo tenía cautivo y dijo, hasta aquí llegaste. Ahora soy yo el dueño de este espacio. Cuando usted y yo compartimos el evangelio, hacemos exactamente lo mismo. Entramos en el espacio del enemigo para que el rey domine en ese espacio. Pero si entramos mal, si entramos con barreras, si no hacemos como Jesús e ignoramos las barreras, no estoy diciendo que apañemos o amañemos el pecado. Estoy diciendo que entremos a buscar al enfermo que necesita un médico. Porque así fue Jesús en mi vida. Por lo menos en la mía fue así. Yo no busqué a Jesús, estoy seguro. Fue Él el que me buscó y me halló. Qué bueno que Él tiene un GPS espiritual que funciona muy bien. Porque el mío a veces falla. Él toma posesión como rey victorioso. Por eso el título, cita en el pozo, cuando el rey viene a buscarte.
Hoy estamos celebrando lo que tradicionalmente se conoce como Domingo de Ramos. Y créanme que yo lo sé muy bien porque vivo en Chacao y los palmeros pasan por el frente de mi casa cada vez que vienen con toda la fiesta y el alcohol. No entendí nunca esa parte de la fiesta, pero bueno. ¿Ok? El Domingo de Ramos, el domingo en el que Jesús se celebra la entrada victoriosa de Jesús en Jerusalén. Y fue victoriosa. De hecho, Jesús le dijo, si esto se calla, las piedras hablan. Cuando los fariseos dicen, calla los que te dicen, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el saludo al Mesías. Y Jesús le dice, si esto se calla, las piedras hablan. No se puede negarla. La realidad es lo que les está diciendo Jesús. Lo que pasa es que nos olvidamos que esa misma multitud que lo clamó 4 días o 3 días después, era la misma multitud que le pidió a Pilato que liberara a Barrabás y crucificara a Jesús. Muchos de los que estaban aclamándolo en ese momento estaban después gritando Barrabás, Barrabás. Esos eran los judíos de la época. En cambio nosotros también. A veces le damos la espalda a Jesús, pero Jesús no nos da la espalda a nosotros. Jesús viene al pozo, a donde usted y yo vamos a solas, con nuestros problemas, con nuestras barreras, a tomar posesión, con gracia y con misericordia. Así que el primer punto que tenemos es ese, la iniciativa de la gracia viene de él, no de nosotros. Recordemos siempre eso, porque eso nos puede ayudar cuando tengamos que hablar con nosotros y compartir el evangelio del reino. Hay un segundo punto. Vamos a leer del verso 9 al 18. Lo voy a leer yo para leerlo un poco rápido. Del 9 al 18 del capítulo 4 de Juan, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella todavía estaba en las barreras. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, explica Juan. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, 41 metros, ¿se acuerdan la imagen? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde? ¿Cómo hace? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Ya me imagino, ya no tengo que venir más al pozo si él me da de esa agua. Ella todavía estaba en el pozo. Él estaba en otro lado, ya, espiritualmente hablando, pero ella todavía seguía en el pozo. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y vamos bien hasta esa frase. Ve, busca a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús todavía metió un poco más el dedo en la herida. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Se puso hasta pesado Jesús. Pero ella está pensando en el agua del pozo, en las necesidades temporales. Jesús está hablando que el agua viva y el hacer del alma, que es el segundo punto que queremos tocar. Él está hablando de un agua viva y de un hacer del alma. En la antigüedad se llamaba agua viva, ese pozo era de agua viva, ahí lo tienen. ¿Por qué? Porque era una fuente de agua que brotaba, era una fuente de agua subterránea, a diferencia de cisternas que recogen fuentes de agua de lluvia o cisternas que recogen agua de ríos, que son desviadas mediante acueductos. Esta era agua viva, era agua que brotaba, por eso se llamaba agua viva. Y por eso Jesús le dice, si tú sabes quién está hablando contigo, tú me pedirías agua, y si tomas del agua mía, van a brotar agua viva, agua de ti para vida eterna. Lo que pasa es que la mujer todavía no estaba bien ubicada, no la culpo, si fuéramos nosotros también, tampoco estaríamos bien ubicados, estaríamos medio despistados en ese momento. Pero ella seguía hablando de sus necesidades temporales. Dame de esa agua para no venir más al pozo. Para no tener que calarme este solazo al mediodía, porque no puedo venir en las horas normales.
Pero Jesús está hablando de agua viva, de eternidad. Pero cuando Jesús le pide llama a tu marido, yo no creo que lo haya hecho con la intención evidentemente fue con la intención de confrontarla con su vida, con su pecado, que es otro punto en el que siempre tenemos que estar de acuerdo. Yo detesto, y lo confieso, y uso una expresión que es dura, detesto cuando se menosprecia el evangelio al punto de que se vende un evangelio para satisfacer tus necesidades. Eso no es un evangelio. Ese no es el evangelio del reino. Mis necesidades van a ser satisfechas por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Pero no es el objeto del rey, del evangelio. Y para yo poder hablar con el rey y entender que necesito del agua viva, tengo que entender lo que Jesús está haciendo con esta mujer, confrontarla con su pecado. Lo primero que debemos hacer es confrontarnos nosotros con nuestro pecado, entender quiénes somos y dónde estamos. ¿Cuántos aquí han usado el GPS del celular alguna vez? Y cuando usted pone GPS, ¿qué es lo primero que pone? ¿A dónde va o el punto de partida? El punto de partida. Evidentemente, si está en Google y lo tiene en automático, ya él fija el punto de partida, donde está pero él fija el punto de partida. Usted no puede saber, el GPS no le puede dar indicaciones a dónde ir si no sabe dónde está. ¿Cómo pretendemos entrar al reino si no sabemos dónde estamos? ¿Cómo pretendemos llevar a otros al reino si no le decimos dónde están? Mucha gente no busca a Jesús simplemente porque ni siquiera sabe que tiene que permitir que Jesús entre en su vida. Él no hace esto para condenarla, sino para sacar a la luz un vacío de esa mujer. 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. Ahora entendemos que hacía al mediodía sacando agua cuando nadie estaba. No podía estar con las demás mujeres, era mal vista. Sí podía, pero seguramente le hacían el vacío cuando llegaba. Así que iba cuando no había nadie. Jesús le dice, yo sé por qué tú vienes a esta hora. Y yo vine a esta hora fue a buscarte a ti. Pero más allá de lo estrictamente personal, de que era el asunto con esta mujer, que probablemente se llamaba Fotina, no era maracucha, era samaritana, que probablemente se llamaba Fotina, Jesús está tocando un tema que ella entiende después, pero en ese momento no. Jesús le dijo cuántos maridos había tenido, le dijo Jesús, que era cierto, recuerdan, 5, y que ahora tenía uno que no era su marido, o sea, vivía con un hombre que no era su marido. Esta mujer, eso no solo representaba a esta mujer, que era cierto, literalmente, también representaba al pueblo de Samaria. Si nosotros no lo vamos a leer, les invito a que lo lean en su casa. El capítulo 17 de Segunda de Reyes, del verso 24 al 31, vamos a ver el momento en que Asiria toma el reino del norte, lo que se conocía como, cuya capital era Samaria, toma el reino. Esta mujer representaba también a Samaria. Recapitulamos, si vemos el capítulo 17 de Segunda de Reyes, vamos a ver el momento en que Samaria, o el reino del norte de Israel, es tomada por los asirios, y hacían lo que los asirios normalmente hacían cuando tomaban un país, sacaban a los habitantes del país y traían gente de otro lado para poblar ese país. Eso era acabar con su identidad como etnia, como nación. Eso no era un capricho de los asirios, era algo bien planificado y bien. Y si no vemos este capítulo y esos versos del 24 al 31, vamos a ver que ellos traen gente de 5 naciones diferentes a Asiria, a Samaria. 5 naciones. Y cada nación tenía un dios diferente. Pero cuenta el capítulo 17 que por eso era un problema, que las fieras empezaron a entrar en la ciudad y a comerse a la gente, vamos a decirlo así. Y los sabios de Asiria dijeron, no, lo que pasa es que le trajimos gente de otros dioses al sitio que era la tierra del Dios de Israel, y entonces estos dioses no pueden hacer nada. Así que Asiria trae gente que conocía de la religión israelita, pero recordemos que la religión israelita del norte ya estaba adulterada, porque la que se había permanecido fiel era la de Jerusalén, la de Judá. ¿Me están siguiendo?
Y por lo tanto, eso que le contaron como que ya estaba medio adulterado. Pero trajeron un Dios que, bueno, se parecía un poco más al Dios de los israelitas. 5 dioses, 5 matrimonios, 5 esposos que no eran Dios. Y ahora estaban casados con alguien que no era Dios tampoco. Pero ni siquiera estaban casados porque lo hacían mal. Así que no solo estaba hablando de las mujeres, estaba hablando de los samaritanos en general. El que ahora tienes no es tu marido. Es decir, tienes una religión formal, pero que no legitima uniones con Dios porque esa religión no es de Dios. Y eso lo va a ratificar más adelante, pero vamos a seguir. La mujer al final lo que quería era no tenerse más. No tiene que venir a buscar agua. Ella seguía enfrascada en su sitio. Pero lo que le está diciendo Jesús, mira, tú has tenido muchos señores igual que Samaria y sus falsos dioses, pero ninguno te ha dado paz. Yo soy el que te puede hacer que brote agua viva de ti. Yo. Es decir, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Yo no vengo a ser el séptimo. Yo vengo a ser el único. Yo no vengo a arreglarte la vida aquí. Yo vengo a arreglarte la vida en la eternidad. Yo no vengo a darte agua para que no tengas sed física. Yo vengo a darte una fuente que brota agua viva. 5 has tenido, el que ahora tienes no lo es, y yo soy el único que es válido. Es lo que le está diciendo Jesús. El reino de Dios es donde Jesús gobierna, y donde Él gobierna, la sed interna se sacia. Pero a veces nosotros, los que decimos conocer a Jesús, los que decimos conocer a Dios, así como le pasaba a los samaritanos que decían conocer a Dios, seguimos teniendo sed. Seguimos sin saciar la sed interna. Seguimos porque buscamos a una religión formal. Y Jesús no es de religiones formales. Jesús es de relaciones verdaderas. Porque en la religión formal, ¿qué hace el hombre? Busca a Dios. De hecho, ¿qué significa religión? Religar, rebuscar. Lo queremos poner en castellano y criollo actual. Es restaurar la relación con Dios, desde el hombre hacia Dios. El problema es que esa relación no puede permanecer. La que permanece es la de Dios con el hombre. A veces nosotros los cristianos evangélicos hemos repetido hasta la saciedad, yo soy uno, es que no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Y ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Sí, es un asunto de relación, pero de la relación que viene de Dios hacia mí. Es una relación descendente, no es una relación ascendente. No es mi mérito, no es lo que yo hago, no es lo que yo soy. Es a pesar de mi desmérito, de lo que yo hago y de lo que yo soy, que Jesús se aproxima a mí. Cuando yo estoy claro en eso, estoy listo para ir a predicar el evangelio. Mientras tanto, no. Y eso es lo que Jesús le está haciendo a esta mujer, la está confrontando. De tal manera que está diciendo, bueno, este sí sabe. Ella termina diciendo, ¿se va a creer profeta? Si no era profeta, era chismoso. El reino de Dios es donde Jesús gobierna, y donde Él gobierna, la sed se acaba. La sed interna se sacia. Si Él gobierna. Ahora, preguntémonos cada uno, nosotros que nos llamamos cristianos, ¿nuestra sed está saciada? Y no me refiero a cantar, tengo sed, no me refiero a eso. Refiero, yo estoy consciente de quién soy, dónde estoy y por qué. ¿Mi sed está saciada o yo todavía sigo buscando de abajo hacia arriba y no permito que descienda? Porque el problema es que cuando yo busco de abajo hacia arriba, el que desciende encuentra un vacío. Eso fue el esposo porque sabía que a esa hora estaba esa mujer ahí. El segundo punto entonces que nos atañe es que el agua viva y la sed del alma la sacia Jesús. Dijimos que había 4.
Todavía nos quedan dos. Yo creo que de aquí a las 4 ya terminamos. Un poquito antes. Dice, continúa la conversación en el verso 19 entre las mujeres. Esta conversación está buena. Entre las mujeres y Jesús. Entre Fotina y Jesús. Vamos a ponerle el nombre a la mujer, por favor. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aparte chismoso, esa parte no la dijeron. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, le dice ella, adoraron en este monte, en el monte Gerizim. Vimos la imagen. Y vosotros, o sea, ustedes los judíos, ya que ni siquiera dice judíos, vosotros, ustedes, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, lo que quiere decir eso es ni exclusivamente en este monte ni exclusivamente en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, le usa la misma lenguaje de ella, vosotros, ustedes, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Uy, eso le dio a caer gordo a los samaritanos. Bueno, y a más de uno en este siglo también le sigue cayendo gordo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Tenemos ese versículo ahí, ¿verdad? Por favor, repitan en voz alta y audible conmigo, la última parte del versículo. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Se dan cuenta de lo que les está diciendo Jesús? Es el Padre el que busca que le adoren. Y nosotros creemos que somos nosotros los especiales que vamos y adoramos a Dios. Él nos busca para que lo adoremos. Y nosotros seguimos pensando, es que yo soy un adorador de Dios. Bien por ti. Es que yo sigo al Dios verdadero. El problema no es si lo sigue, el problema es si Dios se alcanzó. A veces lo seguimos y no permitimos que Él nos alcance. Interesante que cuando la conversación ya se estaba poniendo personal, cuando Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido, la mujer trató de desviarla. ¿Se dan cuenta? Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que le cambió el tema por completo, pero llegó al tema que Jesús quería. Jesús le dice, ¿dónde se debe adorar? Le está preguntando, ¿aquí o en Jerusalén? Y Jesús dice, mira, va a llegar un momento que ni aquí ni en Jerusalén, o sea, no solo aquí, no solo en Jerusalén, en todos lados. Nota que no dice que los adoradores buscan al Padre, ¿no? Es curioso, siempre, yo había pasado muchas veces por encima de este versículo y hasta que el Señor me puso a preparar esta predica no me había fijado o no había detallado eso. No habla de que los adoradores buscan al Padre, habla de que el Padre busca a los adoradores. Porque siempre nos quedamos con el último versículo, en espíritu y en verdad, y es cierto. Pero nos olvidamos que está diciendo, sí, son adoradores en espíritu y en verdad, porque es el Padre el que los busca. La adoración es la respuesta de nosotros al encuentro que Dios hace de nosotros. Yo sé que suena como trabalengua, pero es que como he leído a Pablo últimamente, me encanta hablar así. Es la respuesta, nuestra respuesta al encuentro con Dios, que es Dios el que lo buscó y Dios el que lo consiguió. Esa es la verdadera adoración. Eso es ser adoradores en espíritu y en verdad. No cantar canciones que son bonitas y que está bien que cantemos. No es adorar con la boca y olvidarnos del corazón. Es saber que estoy adorando como respuesta a que Dios me encontró a mí. No estoy adorando porque yo soy el adorador. Yo soy predicador, yo soy evangelista. Últimamente que a la gente le gustan los títulos más que
que las funciones. Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy... Ya no sé qué van a hacer, dentro de poco van a ser arcángeles. Y resulta que cuando Pablo usaba el término apóstol, lo usaba con minúscula, porque no lo usaba como título, sino como función. Esa es la diferencia. Pablo jamás usó el apóstol como un título. Es más, criticó a los que lo usaban como título y hablaba en términos irónicos. Decía, esos grandes, entre comillas, esos grandes apóstoles. Yo me imagino a Pablo en el siglo XXI. Estaría bueno, pues. No lo invitarían a predicar en muchas iglesias. Exactamente. Nuestra canción es la respuesta a Dios, no la forma de alcanzar a Dios. Y a veces entendemos mal. Cuando yo comienzo o cuando comenzamos un culto adorando, estamos comenzando con la respuesta de quien ya nos alcanzó. O la respuesta a quien ya nos alcanzó, perdón. No estamos adorando para... Y a veces, yo no sé, pero a veces creo que tenemos una concepción errada, ¿no? Y dicen, vamos a adorar para abrir. Usted no nos dio esa frase. Vamos a adorar para que se abran los cielos. Pero si los cielos se abrieron hace 2000 años y bajó el Dios hecho hombre, ¿qué más cielos quieres que se abran? Es la respuesta a eso. No es para que eso ocurra. Eso ya ocurrió y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo cada vez que Jesús entra en la vida de alguien. El reino no es un sistema de templos, de palabras, de canciones, de rituales, de liturgias. El reino es un templo en el corazón que está regenerado por el Espíritu Santo, que nos es dado por la misericordia de Dios. Ese es el verdadero templo. Por eso es que no va a ser ni en Jericín ni en Jerusalén, sino en cualquier lado. En Caracas, en Las Palmas, en Los Caobos, en cualquier lado. ¿Cómo nos cuesta entender eso? ¿Cómo nos cuesta entender que somos templo? Y a veces entendemos que somos templo como un ritual también. Sí, hay que cuidar el templo, por supuesto, porque es templo, pero no porque el templo nos lleva a Dios, sino porque Dios llegó al templo y lo hizo templo. Estas 4 paredes no son la iglesia. Gloria a Dios por estas paredes, que las hemos tenido durante muchos años y no sé hasta cuándo las tendremos. Pero Dios nos dice hoy que Él puede hacer que estas paredes permanezcan o puede llevarnos a otras 4 paredes. Pero si usted y yo seguimos siendo el templo, Él va a seguir haciendo la obra, donde sea y como sea. No limitemos a Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas y las va a hacer. Estoy seguro que las va a hacer. Pero no limitemos a Dios porque no es lo que nosotros pensamos, es lo que Él ya sabe. No es lo que nosotros queremos, es lo que Él sabe que necesitamos. El templo no es de piedra. El templo no son reglas de hombres. La religión no son las reglas de hombres. Es la relación con Dios descendente. El templo es un cuerpo o un corazón impactado, llenado, guiado y conducido por el Espíritu Santo. Ya llegamos al cuarto, vamos a salir antes de las 4 de la tarde. El cuarto punto que Dios nos enseña con esta conversación con Focina, les presento a Focina, es que el efecto del reino es pasar de perdidos a enviados. Hay un cambio brutal. Pasamos de perdidos a enviados. Juan 4, del 25 al 30 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas.
Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y me detengo en este versículo 26, porque muy pocas veces Jesús fue tan directo. Jesús a veces, cuando la gente lo alababa como Mesías, decía, cállate, no digas nada. Hacía señales en los judíos, ve al sacerdote, al leproso, sánate, ofrece la ofrenda, da la ofrenda, pero no digas nada. Y con esta mujer samaritana, que no era judía, que tenía 5 maridos como los samaritanos, que habían tenido 5 dioses y el que ahora tenían no era, a ella es a la que Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Pocas veces en los evangelios Jesús fue tan directo con alguien, o sea, revelando su carácter. Y siempre viene alguien a interrumpir. Dice el verso 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Todos estaban así, hablando con una mujer samaritana. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aunque él ya me lo dijo, pero como que sí. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hay más versículos, pero voy a ir al verso 39 de ese mismo capítulo. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. La mujer que venía al mediodía porque nadie la quería. La mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era de ella. La que era mal vista inclusive por los samaritanos. Ellos creyeron por la palabra de ella. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Qué diferencia de los judíos, ¿verdad? Y se quedó allí 2 días. No solo pasó por Samaria, se quedó. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Wow. Los samaritanos, los que habían tenido 5 dioses que no eran y que adoraban al Dios que era de la manera equivocada, reconocieron a este hombre, a Dios encarnado como Cristo, antes que los judíos. Wow. Esta mujer perdida, esta mujer que nadie la quería, que tenía que venir con el solazo al mediodía a buscar agua, para que nadie la viera, que venía cuando no había nadie en el pozo. Lo que no sabía es que ese día sí iba a haber alguien en el pozo. Dios estaba esperándola en el pozo. Dice el verso 28 que ella dejó su cántaro. Toda la conversación hasta ese momento había girado por el lado de ella en torno al agua, al pozo. ¿Es que acaso tú eres mayor que Jacob? ¿Dónde vas a sacar si esto está muy profundo? Toda su conversación giró en torno a su necesidad. Y cuando él le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo, es lo que le está diciendo. Por cierto, usa el mismo término de Dios, yo soy, de Dios con Moisés. La mujer dejó el cántaro. ¿Y qué hacía con el cántaro? Recoger agua. Se olvidó de lo que hasta ese momento había sido su objetivo principal. Soltó el cántaro y fue a la ciudad. Porque la pregunta es, bueno, pues si ya ella sabía que era el Cristo, quédate ahí con él. No, ella sabía que él era el Cristo y fue a compartirlo con los demás. Tú y yo conocemos a Dios para que sea el Dios exclusivo de nosotros, o conocemos a un Dios que debe ser compartido con los demás. ¿Cuál es nuestra óptica de Dios? ¿Es mi Dios? Que es cierto, es mi Dios porque es un Dios personal, o es nuestro Dios porque tengo que ir a llevar el mensaje, porque debo compartirlo. Jesús ni siquiera le dio una misión a ella. La gran comisión está en Mateo 28.
Jesús ahí no le dijo, anda, ve. Ella, antes le había dicho, ve y busca a tu marido. Ella no solo buscó al marido, buscó a toda la ciudad. Tuvo necesidad de compartir al verdadero Dios. Si tú y yo tenemos esa sed saciada por el agua que brota, el agua viva que brota, vamos a tener la necesidad, no es la obligación de compartir la palabra, es la necesidad de compartirla. No es porque la religión me obliga a que yo tengo que predicar, es porque mi corazón estalla por ir a compartir esa fuente de agua viva con los demás. El reino se expande cuando somos honestos en la forma en que conocimos a Dios y en que somos amados a pesar de nuestro pecado. Y cuando yo voy y le digo a los demás, fíjense lo que ella le dice a los demás, él me contó todo lo que yo he hecho y ya ustedes saben lo que yo he hecho, para no redundar. Es lo que está diciendo ella. Él me lo contó, ella no está ocultando su pasado. Ella no fue a decir, vieron, el Cristo me vino a hablar a mí, no a ustedes. No, él me contó, a pesar de lo que yo soy, he sido, él vino a hablar conmigo y yo necesito que todos vayan a hablar con él. Wow. Pasó de perdida a enviada. Nosotros salimos de la perdición por la misericordia de Dios, pero ya entramos en la fase de ser enviados. Porque no es por orden, es por devoción, es por necesidad. Ya entramos en la fase de ser enviados o nos quedamos en la fase de ser salvados. Creo que un error grave, gravísimo, y los que comparten el estudio de Horizonte conmigo saben que lo repito mucho. A veces se aburren porque lo repito mucho. ¿Verdad, Homero? Ya me quiere, con todo ya que se aburra me quiere, imagínense. Nos hemos quedado en la salvación. Nos hemos quedado en el evangelio de la salvación. Y sí, Dios nos salva. Pero nos salva para que entremos en el reino. No para que vivamos en mi casa de escondido. No para que me quede en ese pozo. Es para que vaya a Samaria a buscar a los demás. Es decir, me busca para el reino. Me salva para el reino. Y me quedo a veces nada más en la salvación. Aquí, ya soy salvo. Salvo siempre salvo. O sea, no digo esa frase. No voy a entrar en eso. No voy a entrar en ese tema hoy porque es muy álgido. Sí, yo soy salvo. Allá los demás. Casi, nos falta decir eso, pero casi. Y el evangelio del reino no se queda en la salvación. Empieza en la salvación. Entramos en el reino con la salvación. El problema es que entendemos la salvación también como un evento, una parte. Y la salvación es un tema complejo. No difícil, complejo. Lo difícil es lo que cuesta entender. Lo complejo es lo que tiene varias partes para que funcione. O sea, no es una sola, no es simple, es complejo. Y usted y yo, que tenemos vida eterna porque Jesús entró en nuestro corazón, le repito, porque Él vino a buscarnos. Y yo hice la profesión de fe, maravilloso, porque Él me buscó y me encontró. Y entonces en ese momento yo entro en la vida eterna, Él me justifica de mis pecados. Esa es la primera etapa de la salvación. La justificación. Pero viene otra etapa en la que a veces nos cuesta, que se llama la santificación. Es decir, ser santo. Vivir como un adorador en espíritu y en verdad. Vivir como un adorador en espíritu y en verdad, que cuando sabe que tiene el Cristo delante y que el Cristo está en su vida, no se queda con él ahí, sino que va y lo comparte con los demás. Eso es parte de la santificación. Esa es la que más nos cuesta. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero es la que más nos cuesta. Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Trino, es justo, es misericordioso. Y no es que cuente chistes, sino que es gracioso. Y ahora vamos a entender por qué decimos que tiene gracia. Y a veces manejamos los tres términos equivocadamente.
equivocadamente. Me voy a poner un poquito doctrinario. Y si queremos entender por qué Dios es justo, es misericordioso y actúa con gracia, y que no es lo mismo ser misericordioso, la misericordia y la gracia no son lo mismo, están relacionadas pero no son iguales. Debemos entrar a ver qué hace la justicia, qué hace la misericordia y qué hace la gracia. Y para eso vamos a decirlo así fácil para entenderlo. La justicia es darle a cada uno lo que merece. Punto. Esa definición la dio Aristóteles hace años y estaba muy claro. La justicia es darle a cada uno lo que merece. Esa es la justicia. Punto. Dios es justo, pero como no quiere darnos lo que merecemos, porque si nos da lo que merecemos, la torta para nosotros. Hasta ahí llegamos. Entonces extiende misericordia. ¿Y saben qué es la misericordia? No darle a las personas lo que merecen. Lo que merecemos es castigo por la justicia. Por la misericordia nos da lo que no merecemos. O sea, nos saca de lo que no merece, de lo que merecemos. Y dice, no les voy a aplicar la justicia, les voy a aplicar la misericordia. Y ahí, en ese momento, entra la gracia. Y la justicia es dar lo que merece, lo que merecemos. La misericordia es no darnos lo que merecemos. Y la gracia es darnos lo que no merecemos. Jesús en esta conversación le hizo las tres cosas con la mujer. Le demostró la justicia, 5 maridos ha tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Y si lo podíamos extender a Samaria, en tu historia equivocaste y tuviste 5 dioses que no eran dioses. Hiciste una relación con el verdadero Dios como no es. Y ahora viene el verdadero Dios para que brote agua viva de tu corazón. Justicia, misericordia y gracia en una sola conversación. El reino se expande a través de esta honestidad que tenemos en reconocer quiénes somos. El reino en este momento no solo llegó a los samaritanos que no conocían nada. Porque cuando llegó a los griegos también llegó un pueblo que no conocía a Jesús, a los gentiles, a Dios, a los gentiles. Llegó a un pueblo que era tradicionalmente enemigo de Israel. Era peor todavía. Llegó un pueblo enemigo y lo convirtió. Pero esta mujer lo entendió también. Entendió que la justicia merecía ella recibir ese castigo. Que la misericordia que le estaba extendiendo el hombre que tenía delante, Dios encarnado, de prometerle que agua viva brotara de ella, era no darle lo que merecía, y que la gracia era llevarla a donde no merecía. ¿Y qué hizo? Soltó el cántaro. Iglesia, el Señor nos tiene una pregunta hoy. ¿Qué cántaro estás cargando que te impide ver que Jesús está frente a ti? Y no me refiero a los que no conocen a Jesús, me refiero a nosotros que nos hacemos llamar cristianos. ¿Qué cántaro estamos cargando que nos impide ver que tenemos al Cristo vivo delante de nosotros? ¿Qué cántaro tengo que soltar y correr? Fíjense que no soltó para quedarse, soltó para correr a los demás. Iglesia, el cántaro no solo me impide ver a Jesús, me impide cumplir la misión de Jesús. Dios quiere que hoy soltemos ese cántaro. Ese cántaro puede ser rencor, puede ser dolor, puede ser muchas cosas. Ese cántaro puede ser una falsa religión, o una relación con Dios equivocada, o una imagen de Dios equivocada. El cántaro pueden ser muchas cosas, pero lo que sea, suéltalo. Ve a proclamar el reino. El cántaro puede ser, Señor, es que no sé, no tengo dinero, suéltalo. Señor, estoy mal, estoy enfermo, suéltalo. Señor, yo no sé hablar, suéltalo. Suelta la lengua, pues.
Sí, Señor, yo no sé qué cántaro tengo, pero los cántaros ahorita son así, cuadraditos y tienen luz. Y dice, Señor, suéltalo. Y si se rompe, mejor. Digo, no se va a romper, suéltalo. Suéltalo. Hay una cita en el pozo hoy. Ese pozo donde queremos sacar agua de allá abajo, cuando tiene que brotar de aquí. Jesús le dijo a la mujer, el agua viva tiene que brotar de aquí, no del pozo. Y nos enfrascamos en el pozo, nos enfrascamos en la profundidad de los hombres y nos olvidamos de la majestuosa profundidad de Dios. Suelta el cántaro, iglesia. Suelta el cántaro. Estamos leyendo el libro de Josué en el plan de lectura, ¿verdad? Bueno, el Señor nos dice hoy, primero que hagamos lo que Fotina hizo, suelta el cántaro. Y segundo, esfuérzate y sé valiente, no temas, yo estoy contigo. Pero esa misma promesa la hizo Jesús en los evangelios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Suelta el cántaro y ve a proclamar el reino. Suelta lo que te amarra, suelta lo que te impide, suelta lo que te ata, suelta lo que te menosprecia, suelta lo que le tienes temor y ve a predicar el reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Mateo 6:33. Son otros los versículos que los evangélicos repetimos hasta la saciedad, pero nos parece que no nos lo memorizamos, espiritualmente hablando. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás, ese cántaro y 20 cántaros más te puedo dar, pero ve y proclama el reino. El pastor Daniel terminó una serie la semana pasada de la generosidad, ¿verdad? Esta mujer fue generosa, soltó el cántaro, soltó a lo que vino, porque ella al final vino, ¿a qué fue ella al pozo? A hablar con Jesús, ni siquiera sabía quién era Jesús, ni siquiera sabía que existía Jesús. Ella fue a buscar agua, su objetivo principal. Pero en ese momento, cuando tiene enfrente al Dios encarnado, dice, ¿qué agua ni qué nada? Soltó el cántaro y fue por generosidad a proclamar. Este es el Cristo. Me ha dicho todo lo que yo he hecho. Este es, vengan. ¿Cómo impactó Jesús a Fotina, no? Ahora la pregunta es cómo ha impactado mi vida. ¿Cómo impacta nuestra vida?